explicamos nuevamente el ejercicio de la temperatura, muchachos. Con esta línea no hay problema, ¿cierto? Con esta línea no hay problema. Si vemos acá, def está resaltado en azul. Esa línea, ¿qué significa? El inicio del programa. Def on forever. ¿Cómo se llama el programa de la temperatura? Se llama así, on forever. Este nombre ya más adelante lo vamos a poder cambiar, pero como estamos empezando, este bloque lo vamos a dejar llamado on forever. Entonces, posterior a eso, yo voy a iniciar el programa. En este caso, como yo voy a trabajar con la temperatura, yo voy a empezar con esta línea. Esta línea, ¿qué quiere decir? La línea y el comando basic.showString. Ahí yo voy a imprimir, o sea, ahí voy a sacar algo, voy a mostrar algo. En este caso, en la microbit, en sus LEDs, voy a mostrar un mensaje. Pero ese mensaje que voy a mostrar tiene que ser texto, no puede ser, en este caso, valores tomados directamente desde el punto de vista matemático. Si es un número, lo tengo que convertir en texto. ¿Por qué? Porque en los lenguajes de programación trabajamos con tipos de datos, trabajamos con texto, trabajamos con decimales, trabajamos con números. En este caso, cuando trabajamos con números y necesitamos imprimirlos, ¿qué hacemos? Lo volvemos texto. ¿Cómo yo vuelvo un número texto? En este caso, yo he obtenido un valor numérico de la lectura de la temperatura. Input.temperatura me sirve para leer la temperatura. Me va a arrojar un número, quizás 21 grados. Es un valor numérico. Ese valor numérico que he obtenido de la lectura con el comando input, no lo puedo tomar exclusivamente como un número, lo puedo tomar, lo puedo convertir, darle otro tipo de uso. En este caso lo hago con el comando str, para convertirlo en texto que yo pueda mostrar. Entonces yo tomo el número, que en este caso es 21 grados, le doy el sentido de texto y lo muestro en la pantalla de los LED de la microbit. Lo muestro en los LED de la microbit. Ahora, ya yo hice un primer procedimiento, que fue imprimir en la pantalla de los LEDs de la microbit el valor de la temperatura. Ahora bien, yo voy a tomar ese mismo valor y lo voy a procesar, lo voy a condicionar de la siguiente manera. Voy a preguntar si es menor. Entonces, nosotros recordamos en inglés que están las preguntas que son preguntas afirmativas. ¿Qué es una pregunta afirmativa o affirmative question? Eso lo hemos visto, en este caso en inglés, en el presente simple. Cuando yo pregunto, por ejemplo, si fuiste a clase ayer, si montaste bicicleta ayer, si trajiste la tarea, si te fuiste caminando a la casa. O sea, la pregunta tiene una preposición, que en este caso es sí, ¿cierto? Una afirmación. Entonces yo puedo o confirmar la afirmación o desvirtuarla, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué hemos hecho aquí en esta línea? En esta línea lo que se ha hecho es preguntar si la temperatura es menor que 20. Ojo, para yo preguntar de manera afirmativa, o sea, cuando yo pregunto en inglés si algo está ocurriendo, si algo es cierto, yo coloco que if es sí para preguntar. ¿Se entendió? En inglés y en Python. O sea, si yo voy a hacer una pregunta afirmativa para confirmarla o para negarla, yo coloco if. O sea, aquí estoy describiendo o estoy preguntando si la temperatura es menor, este es el símbolo menor, ¿cierto?, que 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo supremamente sencillo. Voy a imprimir nuevamente en pantalla. ¿Qué voy a imprimir? En la pantalla de la microbit va este sencillo mensaje. Voy a imprimir
que la temperatura es baja. Ojo, esto me lo va a ejecutar si yo confirmo esto. O sea, si la temperatura es menor que 20, procedo a ejecutar esa línea, ¿cierto? Pero hay veces que yo voy a preguntar algo para confirmarlo o desvirtuarlo en caso de que no sea cierto lo que yo estoy preguntando. O sea, si fuiste a playa el domingo, te fuiste en bicicleta, ¿cierto? Si has asistido a clases, llevaste las guías, entonces yo hago una pregunta, ¿cierto?, afirmativa para confirmarla, pero en este caso la respuesta no es la afirmación, no es no confirmo lo que estoy inicialmente preguntando. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago una condición adicional, o sea, un complemento donde igualmente pregunto lo que no se ha cumplido en la pregunta inicial. En este caso, como yo tengo una pregunta donde estoy preguntando que la temperatura es menor, en caso de que no se cumpla, yo voy a hacer una especie de pregunta adicional, ¿cierto? Como eso no se confirmó, yo voy a confirmar lo otro. Si no comiste vegetales, entonces ¿qué cenaste? ¿Cierto? Si no hiciste la tarea de matemática, entonces ¿qué tarea estabas haciendo? Si no hiciste las tareas en casa, entonces ¿qué estabas realizando? Entonces son preguntas adicionales porque la pregunta inicial no se confirmó. En este caso, como la temperatura no se ha confirmado, ¿cierto? Sabemos que en el caso hipotético no se confirmó, entonces ¿qué sucede? Volvemos a preguntar, pero en este caso preguntamos un caso que contrario, entonces vamos a preguntar el caso contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el caso contrario? Si la temperatura es mayor. Supongamos, comiste vegetales, no comí vegetales. Entonces te pregunto, ¿comiste carne? ¿Cierto? Entonces, exacto, es una secuencia donde la primera pregunta, al no cumplirse esa afirmación, entonces yo hago otra pregunta para complementar esa condición. Entonces, en caso tal, en este caso, fíjense, basic.show string, en este caso, ¿qué pasó? No me cumplió la primera condición, o sea, la afirmación inicial no se cumplió, entonces se cumple ¿qué? La segunda, como no es menor, entonces tiene que ser mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a imprimir? Temperatura alta. Entonces, si nos fijamos de esta manera podemos establecer una especie de condicionamiento con respecto a la temperatura. En este caso, o es menor o es mayor, sea cual sea el caso, yo imprimo un mensaje. Entonces, aquí tenemos un comando al final, ¿cierto? Forever. Entonces, ¿qué hace esta línea? Sencillo. Lo que hago es cerrar el programa, el bloque. Aquí lo abro en def y aquí en basic.forever lo cierro. Ahí cierro el programa. Está más que claro la explicación de la codificación de ese pequeño ejercicio.